¿Qué tal, estudiantes y padres de familia? Bueno, reciban una vez más el cordial saludo de nuestra institución educativa, Colegio Basili, y estamos iniciando pues nuestra segunda semana de clases de este ciclo verano 2021, ¿no? Saludar en primer lugar a los que ya nos acompañan desde la semana anterior y quienes se han integrado en los días posteriores e incluso el día de hoy. Bien, como les explicaba, pues es nuestra clase de CTA, ¿sí? En las cuales vamos a desarrollar dos clases de biología y posteriormente dos clases de física. Son 4 semanas que duran este ciclo. El día de hoy, escuchen, nos toca desarrollar el tema conociendo a los seres vivos. Bueno, un tema bastante interesante. De repente algunos de ustedes ya los conocen, ya saben, ¿no? Porque desde muy pequeños, desde inicial ya nos han estado indicando quiénes son los seres vivos y quiénes son los seres no vivos en todo caso, ¿no? Y obviamente seres vivos se le conoce a todo aquel ser que principalmente presenta vida, ¿sí? Nos decían pues aquellos seres que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Lo básico, ¿no? De ahí ya posteriormente vamos conociendo una y otras cosas más, ¿sí? Tercer y cuarto grado ya nos van ampliando los conocimientos, qué cosas son, por ejemplo, la nutrición, que es importante, cómo se reproduce y otras más características que justamente hemos hablado la semana pasada con respecto a los seres vivos, ¿no? La relación que tiene con su medio ambiente, ¿no? Y todas esas cosas, por ejemplo, eh, que debemos de conocer ahora. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de esa clasificación. En primer lugar, cuando nosotros queremos clasificar a los seres vivos, ya existe una ciencia propiamente que habla de ello, que se llama taxonomía. La taxonomía se encarga, dentro de la biología, obviamente, se encarga de clasificar, y no solamente clasificar, sino también nombrarlo, ¿no? Darle un nombre a cada una de las especies de seres vivos. Porque, bueno, tú habrás escuchado, ¿no? Que nosotros, el ser humano, tenemos algún parentesco con algunos animales, con los monos, por ejemplo, con los simios, con los primates. Pero hasta qué punto tenemos cierta similitud. Justamente en este campo de la taxonomía nos indican eso, ¿no? Hasta qué punto somos similares. O de repente con el perro o con el gato. ¿Tenemos cierto parentesco? Bueno, sí, pero hasta cierto punto nada más. En taxonomía nos amplían todo eso, ¿no? Y ya luego finalmente cada especie tiene pues un nombre científico, ¿sí? Y que lo va determinando que pertenece a este grupo o que pertenece al otro grupo, ¿correcto? Eso lo vamos a ir sabiendo poco a poco. Pero según la historia nos dicen acerca de esta clasificación, de esta organización de seres vivos, antiguamente ya, estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Donde existían filósofos que no solamente eran biólogos, sino de repente eran químicos, filósofos y todos ellos. Y dentro de este campo existía el señor llamado Aristóteles, que muy sabio él decía básicamente vamos a conocer seres vivos, plantas, animales, ¿no? Todo lo verde, plantas, y todo aquello que se puede mover, animales. Y obviamente, ojo, acuérdate que dentro de los animales estamos nosotros, los seres humanos. Somos animales, ¿no? No te olvides, lo hemos hablado la semana pasada. Somos animales, perdón, pero racionales. Utilizamos la razón para hacer cualquier tipo de actividad. Mientras que los animalitos, los demás, actúan muchas veces por eh, instinto, ¿no? De supervivencia principalmente. Ya, nosotros utilizamos la razón.
Oye, profe, pero ¿por qué dice que a veces no razona, no piensa para hacer las cosas? Sí lo hacemos, ¿no? Pero tenemos esa facultad pues de poder equivocarnos, ¿no? De tomar malas decisiones. Ya ese es otro punto, ¿ya? Pero siempre utilizamos la razón, el pensar, utilizamos el cerebro, ¿no? Que está más desarrollado. Bien, entonces eso decía Aristóteles, ¿no? Animales, todo lo que se mueve, plantas no se mueven y además, ¿qué cosa? Son de color verde. Pasó el tiempo, pasaron los años, ¿ya? Y, y tuvo que inventarse o crearse una herramienta fundamental para la biología. Algo que te pueda ver más allá, ¿no? Como aquel dibujito que decía, ¿no? Que quiero ver más allá de lo evidente. Bueno, si alguno de ustedes ha visto los famosos Thundercats, bueno, es de mi generación, ¿sí? Había una espada que te hacía ver más allá de lo evidente, decía, ¿no? El gran Leono. Bueno, esta es una herramienta parecida, un instrumento. ¿Cómo se llama ese instrumento? Yo sé que tú lo sabes y me lo dijiste. Microscopio, efectivamente. ¿Para qué sirve el microscopio? Obviamente para poder observar, determinar que existen organismos muy pequeños que no dependen de nuestra vista. Nosotros podemos ver ciertas cosas, pero hasta cierto punto. Mediante el microscopio se puede ver cosas muy pequeñas, perdón, y es así que se determinaron la existencia de otros seres, que no solamente existían los animales y las plantas, sino microorganismos, ya microorganismos, algo muy pequeñísimo que justamente a partir de este microscopio se llegó a descubrir. Un gran aporte para la ciencia naturales, sobre todo biología. Y fue pues el señor Ernest Haeckel que determinó a unos pequeños y diminutos organismos que se desplazaban, que se movían, y los llamó protozoarios. Protozoarios, ¿por qué? Proto es antiguo, zoarios, animales. O sea que estos organismos son los que finalmente, con el proceso, la evolución, a los animales, sus antecesores, protozoarios, ¿no? Y habían otros que no se movían, pero que estaban ahí, microorganismos también. Eh, por ejemplo, a las algas microscópicas, ¿no? Protozoarios. Y a esto lo llamó reino protista. Pasó un tiempo más y vamos a encontrar ahora que se determina la presencia de qué, de otros organismos también pequeñísimos, incluso que son los más antiguos, las bacterias, evidentemente. Son los organismos más antiguos, más longevos, más viejos, si tú quieres llamarlo así, a tal punto que no han desarrollado, no son los que menos desarrollaron, pero son los más antiguos. No es que existan desde aquel entonces, sino que con el proceso de los años no han podido evolucionar. O en todo caso, parte de ellos han evolucionado para tener luego protozoarios, para tener luego algas microscópicas, para tener luego el siguiente grupo que se llama el grupo de los hongos, microscópicos obviamente, reino fungi. También la presencia del reino fungi. Y tú sabes, y tú conoces a los hongos, lo has visto, no una pizza, un champiñón, o cuando mamá prepara el tallarín rojo y le echa pues para darle gusto, ¿no? Una hojita verde, que es el laurel, eso no es el hongo, sino lo que está al costadito, como una pasa así negra, ¿no? Deshidratada, ese es el hongo deshidratado, que no se come, pero le da sabor a la comida, ¿verdad? Sí lo sabemos. Y posteriormente, pues ya con el pasar del tiempo,
no solamente las bacterias, sino también las arqueobacterias. Es un poco breve repaso de cómo se ha dado la existencia o determinado la existencia de estos seres vivos, ¿no? Porque no se ha descubierto los seres vivos. Cuando las cosas están ahí, simplemente se determinan, ¿no? Esta existencia, no es que se descubre. ¿Ya? Obviamente para eso, como te dije, se necesitó ¿qué cosa? El microscopio, ¿no? Fundamental. Bien, aquí en mi pizarra tengo pues yo ya los reinos con ciertas características. Muchos de ellos se repiten, muchos de ellos tienen las mismas características, ¿no? ¿Qué he colocado acá? Arqueobacterias, ¿ya? Reino moneras, reino protista, reino fungi, reino de plantae, reino animalia o animal, ¿correcto? Aquí yo, cuando estuve de tu edad, así pequeño, sí me acuerdo que mi profesora de CTA, porque era profesora, me decía que solamente existían 5 reinos. Profe, pero que hay 6 columnas. Sí, mira, fíjate. Ha pasado ya mucho tiempo y ahora pues te puedo explicar de este grupo, las arqueobacterias. Antes simplemente era reino monera, reino de las bacterias. Nada más. 5. Ahora ya hay uno más. Incluso se le denomina ya dominios. ¿Ya? A veces le está agregando dominio. ¿Ya? Bien. A ver, profe. Por acá veo que dice procariota, procariota, eucariota, eucariota, eucariota. ¿Qué cosa es eso? Es el tipo de célula. Ya, el tipo de célula. Porque la célula, desde la célula se ha evolucionado. Desde ahí tenemos una primera forma de célula, donde esta pues es también, como te dije, no ha evolucionado, no presenta las características actuales de una célula, ¿no? Donde hay un núcleo definido, los organelas, no, es algo simple y que solamente lo presentan las arqueobacterias y el reino monera, o sea, el reino de las bacterias y cianobacterias, ¿correcto? Luego el resto tiene célula eucariota. ¿Qué quiere decir esto? Ya la célula evolucionada, ¿no? Estructurada, un núcleo donde lleva la información genética, ¿no? El famoso ADN, lo que hace parecido pues entre tu abuelo, tu papá y tú, ¿no? O la abuela, tu mamá y tú, ¿no? Lo que se transmite de generación en generación en el núcleo, en el ADN. Y luego pues la demás estructura, lo que está fuera del núcleo, pero que forma parte de la célula, ¿no? Citoplasma, ribosoma, lisosomas, etcétera. ¿Ya? Entonces son dos tipos de células. Procariotas, que solamente presentan arqueobacterias y boneras, reinobacterias, y el resto que son eucariotas, ¿no? Así ya lo vamos conociendo, ¿no? Grabarme uno por uno. Luego seguimos con las células. Y es que justamente la célula era lo que únicamente presentan los seres vivos. O sea, tú ves una piedra, coges un pedazo de piedra microscópico, lo llevas justamente al microscopio y no vas a encontrar célula porque no es un ser vivo. Mientras que tú coges la cáscara de, no sé, de la cebolla, de la manzana, del choclo, lo llevas al microscopio y vas a encontrar célula porque sí son seres vivos, son frutos, verduras, etcétera. Nuestro cabello o el pelo de un animal. O de repente coges un charco de agua ahí, un charco lodo, coges una gotita ahí y lo llevas al microscopio y vas a ver que de repente por ahí hay algunos animalitos que se están moviendo o algo parecido. Pueden ser pues bacterias, pueden ser protozoarios, hasta de repente algas, no sé. De repente donde has cogido esa gotita del mar. Profe, ¿y pueden ser virus?
Pero los virus no son seres vivos, acuérdate. Ya este COVID-19 no es un ser vivo, pero que necesita de un ser vivo para poder replicarse, ¿ya? Porque no se reproduce tampoco, se replica. ¿Ya? Necesita de un ser vivo, en este caso el COVID-19 específicamente, ¿no? Del ser humano, en el ser humano. Ya, porque esto del coronavirus hay mucho, ¿no? Ahorita se habla de una segunda cepa, todo, ¿no? Pero años anteriores ha existido otros tipos de coronavirus. Algunos afectaron al ser humano, otros no, solamente específico para animales, ¿ya? Y los virus, en el proceso de nuestra historia, se ha dado, ¿no? La idea es, el detalle es cómo se transmite este virus, ¿no? Hemos visto ya sabemos muchísimo, y es por eso que nos dicen, cuando vayan a la calle, protéjanse, cúbranse, pónganse la mascarilla. ¿Por qué? Porque nosotros al hablar eliminamos, ¿no? Siempre al hablar, pequeñas gotitas, y ahí podemos ir transmitiendo, ¿no? O también puede ir ingresando a nosotros, nuestra boca, nuestra nariz, nuestra vista, por eso también del protector facial. O cuando cogemos algo en la calle y ya pues tenemos en la mano. Y luego la mano nos agarramos la cara como siempre lo hacemos. Entonces, si te pones un guante sería mejor, ¿no? Cosa que llevas a casa y te quitas el guante. ¿Ya? Entonces esa es la forma de transmitir. Hay virus que se transmiten de distintas formas, como te decía. El VIH, o conocido como SIDA, como también es un virus. Pero cómo se transmite, eso ya sabes, pues, ¿no? Mediante la reproducción, ¿no? Y otro es también, pues, por la sangre, ¿no? De padre a hijo, o una transfusión de sangre. Y bueno, hay muchas enfermedades que se dan por medio de virus, pero el detalle es cómo se transmite. En este caso, el COVID-19, mediante, pues, el contacto, ¿no? Hablas con alguien que está a tu costado y le puede estar transmitiendo. ¿Sí? Bien. Ahora, el tipo de células, la cantidad, ¿no? Hay seres que tienen solamente una célula, justamente es porque no han desarrollado, como el reino moneras y las arqueobacterias, una célula. Aunque el protista y fungi también hay seres con una célula. Por ejemplo, los protozoarios, aquí en los protistas, una célula. Hay hongos que también son unicelulares, ¿no? Microscópicos hongos, sí. Profe, ¿esas casitas donde vivían los pitufos son unicelulares? No, pues no, son pluri. Parecía una planta. Ya, las plantas sí son pluricelulares como tanto los animales. Muchas células, millones de células para tener toda esta estructura, ¿no? La nutrición, la alimentación. Arqueobacterias, bueno, habrá autótrofos y heterótrofos, principalmente heterótrofos. Ya reino monera también, autótrofos y heterótrofos. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Heterótrofos es que produce su... No, heterótrofos depende de otro organismo, como nosotros, ¿no? El ser humano o los animales. Eh, para poder alimentarnos, para poder nutrirnos, no sé, ayer, por ejemplo, yo almorcé famoso sudado de pescado. Comió pescado, se echa cebolla, tomate, ¿no? Comió con arroz, un poco de camote, un poco de choclo. Miren, son seres vivos y para podernos alimentar, nutrirnos, dependemos de ellos. Pero es que hay seres vivos que no necesitan de otros organismos, ellos mismos. ¿Como quiénes, profesor? Las plantas, de forma particular, autótrofos. Pero ¿y cómo hacen ellos, profesor? En el caso de las plantas, no solamente las plantas, aquí en el protista tenemos a las algas, aquí en el moneras tenemos a las cianobacterias. ¿Qué cosas hacen ellas? Luz solar, absorben la energía. Y esa energía, la luz solar, ¿no? Con un poco de dióxido de carbono,
eso que contamina el medio ambiente, la planta lo absorbe. Y en la hoja va transformando eso, ¿no? La energía solar y el dióxido de carbono, ¿en qué lo convierte? En oxígeno, que luego la planta nos lo brinda, ¿no? Lo libera al medio ambiente e internamente a generar una sustancia llamada glucosa, ¿ya? Que le va a dar energía, que le va a dar esa facultad para que la planta siga creciendo. La planta no crece porque tú le echas mucha agua, no es eso. Depende muchísimo también del sol. Ya, pero profe, si le ponemos fertilizante, abonos, le da consistencia, ¿no? Porque también necesita un poco de esas sales minerales, de esos nutrientes adicionales. No es como nosotros. Necesitamos vitaminas, ¿no? Externas. No solamente lo que nos proporcionan las frutas, las verduras, no las carnes, sino que a veces tomamos vitaminas adicionales, ¿no? Pastillas, jarabes, no sé. Igual, ¿no? La planta, sales minerales, agua, por eso tú les das, pero muchísimo el sol. ¿Ya? Y esta glucosa, que es un azúcar, también nosotros lo elaboramos, pero solamente lo elaboramos cada vez que nos alimentamos. ¿No? Tú comes un pan con huevo, digamos, ¿no? Ya es todo tu proceso de digestión, obtienes glucosa. ¿Ya? Y eso va a la sangre y la sangre de todo nuestro organismo y nos vamos desarrollando, nos vamos creciendo, todo ahí. ¿Ya? Nutrición entonces autótrofa, heterótrofa, ¿no? Decíamos las algas, autótrofos, algas parecidas a las plantas, ¿ya? Pero que son algunas microscópicas, por eso están en este reino. Los moneras, las cianobacterias también, ¿no? A nivel microscópico generan también oxígeno, ¿ya? Y arqueobacterias también. Aquí el detalle del fungi, por eso es que no es una planta. Los hongos desarrollados, los hongos grandes, no necesitan del sol. Al contrario, ellos quieren la oscuridad, no quieren un lugar donde no le llegue el sol. Sí, donde haya humedad. Si hay humedad, el hongo es un lugar propicio para que se desarrolle, ¿no? Por eso es que, profe, ¿por qué hongos? Hay personas que tienen hongos en los pies. Claro, porque tus pies muchas veces tú usas medias, zapato todo el día y esa parte pues normalmente suda. Entonces se aloja ahí el hongo. Tuviste contacto con alguien que también tenía hongos de pies y ya pues ingresó ahí. O te lavas los pies y no los secas adecuadamente, lo dejas ahí. Bueno, pues fácilmente es un espacio para que se desarrolle estos hongos. ¿Ya? Bien, eso le diferencia pues al fungi, a los hongos de las plantas. Te decía que las plantas nos proporcionan finalmente oxígeno, ¿ya? Eso es en el día, ¿ya? En este proceso de fotosíntesis que se llama, ¿no? Absorber la luz solar. En el día nos van a dar oxígeno las plantas, pero en la noche ya no, ¿ya? Si tú tienes plantas, hay algunas personas que tienen plantas en el cuarto. En la casa adentro sí, ¿no? En la sala, muy bien, en el patio. Nos dan oxígeno, sí, pero la noche más bien nos lo quitan. En las noches ellos también absorben oxígeno. ¿Ya? En el día, mientras que ellos absorben el sol, eliminan oxígeno. Pero en la noche ya no absorben sol. En la noche absorben oxígeno. Se da esa doble fase. Ténganlo presente. ¿Ya? ¿Qué podemos saber de las arqueobacterias, por ejemplo? Dice, viven en océanos, húmedos, humedales, volcanes, intestinos de animales, ¿no? Lugares extremos, lugares donde hay altas temperaturas. Ahí están las arqueobacterias, ojo. ¿Y qué nos proporcionan, por ejemplo? El biogás. ¿Qué cosa es el biogás? Profe, es el gas que tenemos en el balón, ¿no? Que dicho sea de paso, no sé por qué se ha elevado el precio. Si tú todavía sigues comprando en casa, mamá, los balones, o ya tienes, ¿no? El famoso gas de camisea, bien por ustedes, ¿no? Pero ese gas es propano,
gas de propano se llama, ¿no? Existen tipos de gases, ¿ya? Y el ideal para la cocina se llama el propano. Pero que también, ojo, el gas es un combustible que se puede generar a partir de restos, ¿ya? Restos fecales, heces de animales. De cualquier animal propio, de mi perrito, no, pues tu perrito come, no sé, tú le das esas galletitas, esas cositas, no, esos ya son químicos. Animales que comen todo natural, los herbívoros. ¿Quiénes? Caballo, vaca, el cuy, ¿no? Las heces del cuy. Hay gente que cría cuyes, junta las heces y a partir de eso se genera pues el famoso biogás. Tiene gas a partir de eso. Ideal, ¿no? Antibióticos también, ¿ya? El reino monedas, el reino más primitivo y menos evolucionado, sí. Una perdón, una célula, la célula procariota, la más antigua. Los protistas, te decía, antiguos animales, y las algas realizan fotosíntesis, ¿sí? Acá integrado por algas protozoarios, ya te lo dije. Fungi, conformado por los hongos, organismos descomponedores. Ya los hongos, hay algunos hongos microscópicos, como las bacterias, están en la última fase de la cadena, ¿no? La descomposición ya. Animales muertos, vienen estos hongos y bacterias y lo terminan de descomponer, ¿no? Luego estos bacterias y hongos se mezclan con la tierra, el suelo y lo ponen fértil. Y nuevamente viene una planta a crecer y todo eso. Por eso es una cadena alimenticia, ¿ya? Acá decíamos las plantas nos proporcionan oxígeno y aquí muy importante de que los animales somos el reino más evolucionado. Y dentro de todas las especies de animales, el ser humano es el más desarrollado. Pues, ¿cuál era la diferencia? Aquí arriba. Cuando esto está bien, no hay problema. Si esto está bien, no hay problema. Todo se da con mucha normalidad. Bien, chicos, esto es el alcance que te puedo dar de la clase de hoy. Ya nos encontramos en la asesoría. Ya sabes, 9:45 puntuales. Y espero que este video lo hayas observado y lo hayas visto bien y te generen algunas preguntas, además de las que tenemos que resolver en clase, en asesoría. Cuídate bastante, cuida a tu familia, ¿sí? No salgas todavía. Yo sé que quieres salir, pero con mucha seguridad. Cuídense.